Adelante, senador, lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes y agradeciendo el tiempo que nos ofrecen y nos dan. Estamos aquí con trabajadores de Teléfonos de México. Vienen aquí a expresar su interés acerca de la revisión de la concesión que el gobierno mexicano ha dado a Carlos Slim para el manejo de toda la telefonía de este país. Hay que entender que la telefonía de este país hace mucho tiempo era propiedad del Estado, Teléfonos de México. ¿Qué significó privatizar este servicio? Significó generar uno de los hombres más ricos del mundo. Y queremos ver si esa riqueza que genera Teléfonos de México o esa privatización de la concesión fue benéfica para el pueblo mexicano y si sigue siendo benéfica en este momento. Hay una fecha límite que es fin de este mes para la revisión de esta concesión que tiene que hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por lo tanto el interés de los trabajadores de poder entrar en este diálogo y poder revisar esto. Entonces le dejo el espacio a ellos, sobre todo a nuestra amiga Alicia Colchado, para que pueda expresar estos temas más de cerca con ustedes. Muchas gracias. Adelante. Gracias, doctor. Gracias. Buenos días, buenas tardes, amigas, compañeros de los medios. Queremos primero y antes que nada agradecer este espacio abierto por el senador Gilberto Herrera. Y queremos también agradecer a reconocer a quienes demostraron sensibilidad y compromiso para escucharnos en este tema que nos ocupa, por supuesto, a nuestro amigo el doctor Herrera, al senador Arturo Mo Cauich, que también nos estuvo escuchando durante estos tiempos, a los diputados María Eugenia Hernández, Andrea Chávez, a Manuel de Jesús Valdenebro y sobre todo y en especial a nuestro amigo y compañero Gerardo Fernández Noroña y a su equipo. El tema que nos convoca es la exigencia al cumplimiento de nuestro derecho a la información sobre el título de concesión y las nuevas condiciones de su prórroga. La urgencia de lo que estamos señalando, compañeras, compañeros de los medios, es porque el tiempo para su revisión concluye el 31 de este mes. Recordemos simplemente que en el 90 le fue otorgada la concesión al hombre más rico de Latinoamérica, Carlos Slim, y el día de hoy tenemos clara muestra de que las condiciones establecidas en ese título no se han cumplido a cabalidad, como por ejemplo subsidios cruzados, respeto a los derechos de los y las trabajadoras y además el tema de que estamos frente a la falta de cobertura del servicio en todo el país. Así es que ese es el tema que hoy nos ocupa y es de urgente atención. Mi compañero, quien seguirá en la uso de la voz, Enrique Sánchez. Buenas tardes, compañeros y compañeras periodistas. Mi nombre es Enrique Sánchez, soy telefonista poblano y estamos aquí una comitiva de la Alianza Nacional Telefonista. Venimos como trabajadores, como telefonistas y como ciudadanos, porque nos preocupa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya otorgado una prórroga de la concesión de la empresa Teléfonos de México a Carlos Slim y nosotros observamos serias irregularidades, serio incumplimiento a lo que mandata ese título de concesión. Dos esencialmente son los aspectos que nosotros consideramos como incumplimientos por parte de Carlos Slim. El primero es el respeto a los derechos de los trabajadores que establece el título. Y en el caso de los telefonistas afiliados al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, han sido abiertamente y llanamente violados nuestros derechos laborales. Como muestra solamente es que en 1990, cuando se otorga el título de concesión, una compañera telefonista se podía jubilar a los 48 años de edad con el 80% de su salario y con 25 años de servicio.
Bueno, a la fecha han estado modificando ese derecho a la jubilación y ahora nuestras compañeras tienen que cumplir la edad de 65 años, 29 años de labor y solamente con el 30% de su salario. Esos derechos conquistados por nuestro sindicato y establecidos en nuestro contrato, pensamos que es una grave violación y una muestra de que no se han respetado los derechos laborales que establecía el título. Además, en el 2017, el Instituto Federal de Telecomunicaciones decretó la separación funcional de la empresa Teléfonos de México, lo que significó para nuestros derechos la pérdida del 50% de la materia de trabajo. Toda la planta externa dejó de ser laborada por nosotros y resulta que desde esa fecha se agravaron nuestras utilidades, puesto que con ese pretexto hasta la fecha ya no hay reparto de utilidades para los trabajadores. En el aspecto segundo que consideramos muy importante en cuanto a la interconectividad, en cuanto a que la población tenga un servicio eficiente de telecomunicaciones. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en el 2018, cuando asumió la presidencia, encontró en sus viajes permanentes por todo el territorio nacional que el 75% de ese territorio no tenía interconectividad. Y eso lo pudimos comprobar en la reciente pandemia, en donde las comunidades rurales, las comunidades más alejadas, las poblaciones más empobrecidas del país han sido desatendidas y no pudieron tener internet para seguir las clases a distancia. Y tampoco se les ha podido hacer llegar las ayudas del bienestar, como son las becas y las pensiones, por falta de cajeros en esas poblaciones. El presidente ha demostrado que sí se puede, y en estos años de gobierno que ha tenido, ha avanzado en la interconectividad formando una empresa y ha avanzado cerca del 65%, pero aún resta un 25% del territorio y no basta llevar la interconexión, porque también requiere mantenimiento de líneas, mantenimiento de todo el servicio de internet. En ese sentido pensamos que se debe de revisar el título de concesión por ese incumplimiento, porque hasta la fecha ha quedado demostrado que hay todavía vastas regiones del país sin la interconectividad. Por mi parte, esa sería mi intervención. Muy amables por su atención. Gracias. Sí, ahora nuestro compañero Francisco Núñez. Muy buenas tardes, agradeciendo de antemano al senador el foro que nos brinda, a las periodistas que están aquí presentes. Esta parte fundamental que el IFT es el que va a otorgar o va a validar este título de concesión vigente desde 1976, una parte fundamental que nosotros nos preguntamos es en qué se basa este Instituto Federal para ratificar y darle seguimiento a este título de concesión, debido a que ha habido varios incumplimientos por parte de Teléfonos de México con la concesión del ingeniero Carlos Slim, como la interconexión. La telefonía rural fue lo que se descuidó en nuestro país y es la parte que se debe de cubrir hoy en día. El presidente ha estado trabajando arduamente, mas sin embargo el IFT ha entrado también a negarle esa participación al Estado, derivado de que el Estado no puede estar participando en dar las telecomunicaciones. En esta situación, los más afectados son las partes rurales, que es el pueblo de México y parte de ciudades que no tienen esta interconexión debido a estas regulaciones arbitrarias creadas exclusivamente para garantizar el beneficio a los ricos, a los dueños de estas empresas de telecomunicaciones, no nada más a Teléfonos de México. La parte fundamental que el IFT debería de tener es que los servicios de interconexión, servicios de radio, televisión, telefonía móvil, fija, sean accesibles al pueblo y tengan una garantía de ser ya un derecho
un derecho obligado para la interconexión y evitar el retraso en el desarrollo de nuestra gran nación. Otra parte fundamental es el outsourcing. Se han creado subsidiarias de las cuales el ingeniero Slim ha echado mano de la materia de trabajo que tenemos garantizada por contrato colectivo de trabajo, perfiles de puesto y constitución, en el cual el trabajo de alto desarrollo y tecnología, administración de redes, la ingeniería, se hace a través de estas subsidiarias llamadas Uninet, Triara, SINOC y AINOC. Cabe mencionar que muchas veces se ha dicho que estos equipos son automatizados, mas sin embargo, debido a la calidad de transmisión de servicio que debe dar, están monitoreados las 24 horas por técnicos, por personas. Aquí la automatización no ha impactado de manera eficiente o contundente a la mano de obra. Sigue necesitando el área de telecomunicaciones personas y técnicos calificados que solamente Teléfonos de México, debido a la presencia que ha tenido desde 1972 como empresa estatal, hoy en día empresa privada, pero con un servicio público. La red es pública, es concesionada, es de todo el pueblo, no es del ingeniero Carlos Slim. No queremos que las telecomunicaciones queden en manos privadas debido al riesgo que en cierto momento podamos estar incomunicados. Por mi parte agradezco este foro que se me dio. De antemano, agradezco, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, ahora la voz del compañero Edgar. Gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio, gracias al senador por brindárnoslo. Su servidor Luis Edgar Heras Espejel, yo quiero hablarles en calidad de usuario afectado de las telecomunicaciones de este país. Ustedes recordarán que a finales de la década de los 80, argumentando o tratando de argumentar la privatización de Telmex, empezó una campaña de desprestigio de esta empresa sobre los servicios que ofrecía. Con ello, bueno, pues se salieron con la suya, la privatizaron, se la regalaron prácticamente a Carlos Slim. Sin embargo, hoy en día podemos apreciar como usuarios que el servicio que se está ofreciendo está peor o en peores condiciones que en aquella época. Pero no lo digo por mis compañeras y compañeros telefonistas, sino por la infraestructura que en este momento se está prestando y que evidentemente es con la intención de afectar a las y los trabajadores. La presente pandemia que aún vivimos exhibió precisamente toda la deficiencia que presenta o que presta esta empresa al no proporcionar el internet, voz, datos y telefonía fija a todas las poblaciones del país, y que eso imposibilitó que se pudieran llevar a cabo clases a distancia, cuestiones laborales o actividades en general que tuvimos que adaptarnos por las condiciones. Es evidente que estas afectaciones que vienen y que solapa el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tienen como finalidad beneficiar a Carlos Slim como el hombre más poderoso de este país y de toda América Latina, ya que se plasman en el título de concesión condiciones que supuestamente pueden concluir en que esta prórroga o que no se pueda prorrogar por un periodo de 30 años más la concesión de Telmex para explotar las telecomunicaciones. ¿A qué me refiero? Aquí hay cláusulas en donde se menciona que era una obligación de la empresa proporcionar el servicio de internet de voz y datos a todo el país. Sin embargo, insisto y lo repito, no ha sido de esta forma. Además, el tema del respeto al derecho de los trabajadores, que también fue incumplido, y que finalmente, si se denuncia ante el IFT el incumplimiento de esta cláusula, el IFT alega que no se puede meter en cuestiones laborales, y lo mismo hace la Secretaría de Trabajo. Entonces, es letra muerta haber incluido el tema o una cláusula que supuestamente beneficia a los trabajadores y que finalmente no se cumple. Por lo tanto, es evidente que el IFT no consideró todas estas violaciones o incumplimientos para otorgar la prórroga el pasado en el año 2016, y que se anticipó ilegalmente a otorgar esos 30 años adicionales. Hoy en día, supuestamente pasado mañana se concluye el plazo para entregar las nuevas condiciones, pero imagínense lo ilógico, lo ridículo
que quien tiene la última palabra para continuar con ese título de concesión es Carlos Slim, el que es el beneficiado. Entonces, nosotros como usuarios de las telecomunicaciones exigimos tener el servicio que nos corresponde, y ese solo se va a poder dar a través del trabajo calificado de mis compañeras y compañeros que prestan el servicio a la empresa Telmex, y que cada vez van reduciendo esa plantilla para meter empresas terciarias que no tienen la capacidad de darnos el servicio que nos corresponde. Gracias a todos por su atención. Sí, y por último, nuestro compañero Cano. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José del Refugio Cano Miramontes. Finalmente quiero concretar pues esta exposición haciendo un llamado a todo el público que esté pendiente, porque el día 31 de este mes el IFT debe haber cumplido con una obligación indispensable. De no ser así, de manera legal, basado en lo que establece el título de concesión y la ley, no pudiera darse de hecho la prórroga del título de concesión por 30 años más. Esto significa que lo que establece la ley hasta el día de hoy no se ha cumplido. ¿Qué significa esto? Significa que tenía que haber expuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones las nuevas condiciones o llamadas medidas asimétricas que debe cumplir Carlos Slim como titular del título de concesión para que se pueda hacer efectiva la prórroga. Si no se establece una aceptación legal bien firmada de que se aceptan estas condiciones, no procede la prórroga de este título de concesión. Y aquí la pregunta obvia que debe hacerse el público y todas las autoridades es: ¿por qué los trabajadores tenemos que buscar espacios como este para denunciar las anomalías de las que estamos siendo objetos como trabajadores y como usuarios del servicio de telecomunicaciones? Esto se debe a que hay una complacencia de parte de la representación sindical y que no exige el cumplimiento para el respeto de los derechos laborales. Quiere decir que tanto Carlos Slim como Francisco Hernández Juárez, que ha sido secretario general por 46 años y permanece en el puesto a costa de violar nuestros derechos, los dos juntos se han encargado de ignorar el cumplimiento de la ley, tanto de la reforma de telecomunicaciones como de la Ley Federal del Trabajo y principalmente de su última reforma. Quiere decir que el outsourcing, que ya está prohibido y que no debía de existir, ahora lo estamos viendo que se ha incrementado y que ha estado sustituyendo a los puestos de trabajo de nuestro sindicato de telefonistas de la República Mexicana, que se calculan en más de 100,000 puestos que están desarrollando nuestra tarea, y que siendo que el secretario general Francisco Hernández Juárez no defiende o no exige la defensa de nuestros derechos, tenemos que buscar nosotros estos espacios para exigir que se cumpla con ello. De tal manera que solo queda en el que la vigilancia de las instancias gubernamentales que les corresponda hagan cumplir, y por eso agradecemos este espacio para que nos permitieran exponer la situación actual. Entonces terminamos diciendo que esperamos que de aquí al día 31 de marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumpla con su obligación de dar a conocer si Carlos Slim accedió y aceptó las nuevas condiciones, las nuevas medidas asimétricas, y si no, de otra manera no podrá prorrogarse o sería ilegal seguir la prórroga del título de concesión. Muchísimas gracias. Es todo. Hasta luego. Bien, pues esta fue la última intervención, y si me permite, doctor, el tema amerita el que les comentemos que el día de ayer procedimos a realizar una clausura simbólica del Instituto Federal de Telecomunicaciones por considerar que efectivamente está dando respuesta solo a intereses lejanos a la población. Por otro lado, compartirles
que hemos estado haciendo todo lo posible para llegar a la mañanera, para poder dirigirnos al presidente de la República, y consideramos que este foro previo a la propia presidencia de la República es el más importante de la nación. Así es que desde estas cámaras quisiéramos dirigir un mensaje al presidente de la República. Inicio con lo siguiente: nuestra meta parece utopía, pero sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado. Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, la prórroga que dará vigencia al título de concesión de Teléfonos de México a favor del empresario Carlos Slim hasta el año 2056 está por iniciar. Los neoliberales tecnócratas dejaron una ventana de tiempo de 3 meses, de enero a marzo de este año, para la renovación al cumplimiento de lo establecido en aquel documento y para presentar las nuevas condiciones a las que sujetarán a la empresa otrora centro neurálgico de las telecomunicaciones en el país. Señor presidente, le informamos que las y los trabajadores telefonistas somos testigos del constante saqueo de la materia de trabajo para justificar la reducción de nuestro contrato colectivo de trabajo. Ante esta situación, hemos querido hacerle llegar nuestro mensaje. Antes, la telefonía era considerada un sector estratégico de seguridad nacional. Fueron las políticas neoliberales las que dejaron simplemente como sector prioritario. Su privatización fue planeada desde el momento mismo de la entreguista concesión de 1990, y los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto la concretaron a través de la reforma en telecomunicaciones, una de las 11 reformas estructurales de aquel faccioso Pacto por México. Para concretar el golpe, Peña Nieto declaró la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo principal de crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismo autónomo con facultades metaconstitucionales para que fuera el instrumento del entramado jurídico y así lograr la entrega de este sector a particulares. Señor presidente, lo hemos escuchado cuando ha mencionado en varias ocasiones el que ese organismo se ha convertido en un lastre para México. Lamentamos profundamente no haber estado a la altura de este importante señalamiento, pero eso en mucho se debe a la falta de convocatoria de quien dice representar a nuestro gremio. Somos trabajadores y trabajadoras conscientes de que la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos distintos pero inseparables, y que sin ellos ninguna sociedad puede preciarse de vivir en democracia, y que para que sean una realidad los canales, las carreteras de comunicación, las nuevas tecnologías en telecomunicaciones son indispensables, y que si el uso, explotación, aprovechamiento de ellas responde a intereses económicos y no sociales, nunca una sociedad podrá ejercerlos. Es por ello que no podemos ignorar que la dificultad para avanzar en la transformación de nuestro país se debe a que las comunicaciones responden a intereses económicos mercantilistas, quienes se encuentran bajo la premisa de que todo se compra, todo se vende, incluyendo las conciencias o principalmente ellas, porque a través de ellas se sostiene el proyecto neoliberal. Señor presidente, más de 50,000 trabajadores y trabajadoras con nuestras familias dependemos del buen y honesto manejo de la empresa, de nuestra fuente de empleo. Hemos trabajado igual que los electricistas, petroleros, ferrocarrileros, mineros, para forjar esta nación. Nuestro sector ha sido invisibilizado por la actual silente representación sindical. Dicen que todavía nos representan. Por lo hasta aquí planteado, respetuosamente le solicitamos su intervención para que se transparente el contenido de esa prórroga y se conozcan las nuevas condiciones a las que pretenden someter a la empresa Teléfonos de México durante los próximos 30 años. Detener el saqueo de nuestras tecnologías en materia de telecomunicaciones sería el objetivo. Somos un sector comprometido con el presente y futuro de nuestra nación.
población. Tenemos el conocimiento y el interés de trabajar en apoyar la Cuarta Transformación, que se abra el título de concesión, que se conozca, que se mejore para las y los trabajadores y para toda la población. Las y los telefonistas sabemos la complejidad de lo que estamos planteando, pero también sabemos que las palabras de los grandes en la historia se convierten en norte y compromiso. Por eso es que con ellas iniciamos este pronunciamiento. Que se transparente el título de concesión en beneficio de las y los trabajadores y en beneficio de la nación entera. Pues con esto terminamos, senador, y le agradecemos nuevamente todo su apoyo. Muchas gracias. Pues como ven, el tema de todo México es territorio Telcel, no se ha cumplido. Era una demagogia publicitaria y, como lo mencionan otros compañeros, todo mexicano debe tener derecho a las comunicaciones de voz y datos. Es una necesidad de todas las escuelas de este país, es toda la necesidad de cualquier mexicano para poder una emergencia médica y de todas las poblaciones. ¿Dónde llega la telefonía celular? Donde se paga, donde haya gente que pueda pagar. Entonces tenemos cientos de comunidades o de poblados rurales que no cuentan ni siquiera con señal de celular y menos de internet, y entonces está distorsionando estos temas en ese sentido. Por lo tanto, le damos la bienvenida a lo que aquí expresan los compañeros. Les ofrecemos que vamos a revisar que ya las comunicaciones de voz y datos sean un derecho de todo mexicano, no sea un servicio, y por lo tanto la obligación de que se llegue a ellos. Y si un privado no pueda cumplir, veamos qué privado sí pueda cumplir, y si no, el Estado tendrá que entrar, como lo está haciendo ahorita con Internet para todos el señor presidente. Pero igual, si hay una ganancia económica, y lo mismo pasa con la señal 5G, está llegando incluso dentro de ciudades propias, solamente a las colonias de alto ingreso económico, mientras las colonias populares, sabiendo que no lo van a pagar, que ahí no vaya. Entonces, bienvenidos, y no están solos, los acompañaremos, estará el Senado atento a la concesión y a lo que tenga que ver de solicitar al IFT que se acerque a explicarnos por qué no revisa correctamente las concesiones que son de todo el pueblo mexicano. Muchas gracias. Mandaremos un boletín de prensa para hacérselo llegar a todos nuestros compañeros. Muchas gracias.